Pues hola a todos los que están aquí el día de hoy. No sé si se necesita el micrófono porque creo que tenemos una voz bastante fuerte, pero pues muchas gracias por venir a todos ustedes acá el día de hoy. Y pues les quería comentar que primero va a venir a exponer su libro Daniel Zúñiga. Daniel ha sido mi alumno durante ya casi 3 años, la verdad, y durante este tiempo estoy muy orgullosa de mi alumno porque también hizo su propio libro y la verdad es que estoy muy emocionada de presentarlo y que él mismo les pueda hablar de él. Entonces, adelante, Daniel. Yo soy Daniel, la verdad no traigo nada como realmente preparado, vamos a irlo desarrollando aquí. Les voy a explicar un poquito de qué trata el libro, cómo va, cualquier duda que tengan, algún comentario, lo que sea que quieran interrumpirme, en cualquier momento siéntanse libres de decirme lo que sea, preguntar, o interrumpir, no hay problema. Bueno, este libro lo desarrollé en el transcurso del año pasado, junto con esta inversión que yo he tenido en la parte de la filosofía. Michelle me ha guiado bastante. A la par estoy estudiando una segunda licenciatura en psicología y me he inclinado como a la parte del psicoanálisis. Dentro del psicoanálisis llevo ya también tiempo formándome en el psicoanálisis específicamente lacaniano. Entonces, esto fue un intento de utilizar como excusa la poesía o la metáfora para aterrizar algunos de los conceptos psicoanalíticos, específicamente lacanianos, que sentía que había como algún punto en el que no terminaban como de asentar. Entonces me valí de la poesía precisamente para poder extender un poquito el lenguaje y poder hacer como una decantación de esos conceptos, ¿no? Y esto fue lo que resultó. Se publicó el libro en octubre, ahora del 2023. Pues más bien les voy a explicar un poco. Está dividido en 2 secciones principales y 4 secciones en total. Inicialmente, bueno, la idea es que está hecho como si fuera una reunión conmigo y el lector, ¿sí? Como si estuviera yo platicándole. Entonces, en el inicio de la reunión comienza con un poema que habla sobre los encuentros. Luego está dividido en el apartado de 3 poemas acerca de conceptos del lenguaje. Estos 3 conceptos vienen desde el estructuralismo, que es la parte del lenguaje que toma precisamente Lacan y que deposita ahí conceptos del psicoanálisis. Luego viene la parte principal, que es el tema del que habla el libro, que es el deseo. Son 10 poemas acerca del deseo y terminamos con una confesión, que es básicamente por qué hago esto y por qué me decía entrar como a todo este viaje. Me gustaría empezar con el primero, que precisamente aprovechando que todos estamos aquí, habla sobre los encuentros. Cada poema tiene un epígrafe, el poema y una ilustración que yo desarrollé también, que es como una triada que alcance a juntar un poquito el concepto, ¿no? Como 3 aspectos de información que puedan hacer una sola idea. Bueno, es el epígrafe de los encuentros. Dice: los encuentros surgen inesperadamente, aunque sin saberlo, estos siempre se aguardan. Este se titula Colisionador de lo fortuito. Dice: puesto en marcha el dispositivo de las semejanzas, las metáforas y asimilaciones se ponen en juego. Se mantienen recorriendo siempre en los extremos, buscando cotejar aquellos rasgos del encuentro. Las maniobras sorpresivas se dibujan poco a poco, dando espacio a la sutileza de lo espontáneo, donde la lectura debe ser siempre completa para así volver afable el campo de lo inesperado. Siempre abiertos a los supuestos de lo evidente, pues esto juega en sus límites más puros. A veces se trata de ordenar y entender al inconsciente de forma efímera, calculando la incertidumbre del futuro. Ningún encuentro escapa de sus contingencias, respondiendo de manera fiel a lo eventual. Intentar ordenar el caos dinámico de las fuerzas reduciría lo genuino a no más que lo causal. No.
voy a interrumpir en cualquier momento, te repito. Justo después de eso viene la parte del lenguaje. La parte del lenguaje, estos 3 poemas los utilicé como para hacer como una sala a lo que propongo ya en el apartado del deseo. En estos 3 poemas, les platico, vienen el primero, que habla sobre la dimensión del lenguaje, en general como el dimensionamiento del lenguaje. El lenguaje, más allá de que lo entendamos como el idioma que hablamos y que nos podamos entender, el lenguaje es una estructura que sostiene el discurso. La estructura nos precede, digamos que es donde nos instauramos como sujetos. El lenguaje como tal, la estructura, nos convierte en sujetos una vez que somos nombrados en el lenguaje. Entonces, esa estructura que nos precede es realmente lo que sostiene el discurso. Ya el discurso es esta parte en la que hay un va y viene entre la persona que habla, el que lo recibe, y esta parte del diálogo, ¿no? El segundo, que es el que les voy a leer, habla sobre la metáfora. Este se podría considerar como un metapoema, porque es un poema acerca de la poesía. Y no en su forma estética, sino en el uso metafórico, de qué está en juego y qué se estructura en la metáfora, ¿sí? Como en la función metafórica. Dice, la metáfora no elimina la duda, pero suspendidos en el terreno del mito, permite que el lenguaje nos alcance. Este se llama movimiento de traslación. Apelamos a la existencia desde su nombramiento. Suspendido estimamos poderlo tipificar. Cual fragmento extraído de su entereza, intentamos protegerlo en el campo de lo nominal. No es problema de la metodología, condicionados estamos pues a categorizar. Pretendemos extraer de un fotograma aquello que designaremos como lo esencial. Tampoco se trata de terminología, que al ordenarla resulte en su manifestación. Es la condena que de origen causa este vacío, que al deseo vuelve práctica su elaboración. Podremos describir sus usos y contingencias en una cadena que apunten a la eternidad, mas no podríamos terminar siquiera en explicar aquello que se busca designar. El campo metonímico es conquista infecunda de aquella naturaleza que pudiera contener. Traficamos sus significados de manera interminable, sostenido en aforismos que están por suceder. Orfebres de convenios del fin de los significantes, ingenuo intento de limitarnos a nombrar, universo tan complejo reducido a una palabra que el exceso es lo único que podría soportar. ¿Cómo consentir aquello que se escapa del cálculo? Eso que no podemos delimitarlo con fronteras. Pertinente es el terreno del imaginario que nos permita contemplarlo tan siquiera. La metáfora se gesta en el terreno de las sustituciones, donde el mito justiciero nos permite navegar, pues su existencia corresponde a una lógica creadora, sintomático transcurso que interrumpe la incredulidad. Este poema habla un poco de la función metafórica, surge desde la sustitución. Nos permite por un momento suspender la incredulidad, nos permite por un momento suspendernos en el terreno del mito, y es solo en ese momento en el que podemos extender, digamos, un poco el lenguaje, ¿sí? En el que, digamos, se permite la fantasía para que justamente el lenguaje sea suficiente. Este otro habla sobre la palabra y cómo funciona, o sea, cuál es la función de la palabra. Voy a leer este también porque uno de los que voy a leer posteriormente tiene algo de relación. Dice, la palabra busca dar cuenta de algo, pero no en su forma más simple, sino desde su tiempo, pues sostiene los atributos de lo que aquello propiamente no contiene. En el epígrafe lo que quiere decir es que en la palabra muchas veces lo que vemos, una de las cosas que aprendo también con Michelle, la cosa en sí. La cosa en sí. Ahí hemos estado 2-3 años con la cosa en sí y yo no hemos encontrado la cosa en sí, pero bueno. Y creo que no la vamos a encontrar nunca. No. Muchas veces todos entendemos lo que es una mesa, una silla, ¿no? Pero los atributos que yo necesito para que eso tenga sentido justamente no le pertenecen a ese objeto. Es más el relato que yo tengo de la silla que me hace entenderla como silla que lo que el objeto en sí contiene, ¿no? Entonces, se llama efecto de refracción.
Se llama efecto de refracción. El dibujo, bueno, todos los dibujos están relacionados. Por ejemplo, este dibujo es un espejismo y la palabra funciona como un cierto espejismo. Se dice efecto de refracción. Se encuentra ahí antes que cualquier otra cosa, palabra que remite a su misma significación, pues no hay concepto que sostenga todo uso. Lo simbólico no reduce a lo factual de su emisión. Es en esencia un medio que busca ser reconocido. Sus dominios abarcan el terreno de la ilusión. Sin esta dimensión sería solo una vía que transmite, resumido, a un instrumento de mecanización. Su poder creador surge de su cortejo, como espejismo que intenta hacernos creer algo. Uno que nos invita siempre a dar fe de su existencia, con su exigencia implícita a ser interpretado. La palabra tiene un más allá detrás de lo que se dice. Ella esconde lo que en un principio se busca pronunciar. Se encuentra justo ahí, precisamente donde no está. El concepto no es más que el reflejo de su temporalidad. Daniel. Oye, Dan, ¿te puedo hacer una pregunta? Sí, adelante. Es que eso que me dijiste de la cosa en sí, me sonó a un pleito que había entre dos filósofos. Gadamer y Wittgenstein. Sí. Wittgenstein, no sé cómo. Sí. Wittgenstein. Entonces, me imagino que apela más a lo que pensaba Wittgenstein. De que él decía que la palabra no expresa lo que la cosa es, ¿no? Sino más bien es como un tipo de adoctrinamiento que tenemos, ¿no? Sí. Contrario a lo que decía Gadamer, que Gadamer decía que la palabra sí expresa lo que la cosa es, ¿no? Claro. Me imagino que ustedes van más por el lado de Wittgenstein. Sí. Sí, pues justamente, bueno, voy a atrever un poquito, porque creo que esa pregunta va más dirigida a Michelle. No, mi esposo es experto en Wittgenstein y Gadamer, así que... Pues mira, ¿quieres? ¿Vas? Adelante. No, tú. Haz un vas. intento que nos diga Silvano. Vas, doctor. Sí. Pero lo que tú tienes está padre, porque tú lo marcaste, me parece, en tu poema desde el aspecto simbólico, ¿no? Entonces, a ver, lo que también te puede ayudar mucho es lo que la clásica distinción entre sentido y referencia. Referencia es, por ejemplo, los objetos que tú tienes acá. Sentido es cómo tú hablas, cómo haces, digamos, que este objeto sea de una manera u otra. Yo puedo decir esta madre, esa madre, aquella madre, etcétera. Pero entonces, ¿qué pasa? Estoy usando un mismo sentido para diferentes referencias. Pero si yo agarro y utilizo diferentes palabras para, digamos, la misma cosa, entonces, ¿qué pasa? Es un problema meramente de lenguaje, porque estoy intentando crear una realidad cuando es la misma referencia, pero solo a través del lenguaje. Entonces, por eso lo simbólico también crea realidad, ¿no? Porque depende de cómo lo estés manipulando, es que se va a generar ese sentido, ¿no? Sí, porque, digo, Wittgenstein de hecho también decía que si la palabra representara lo que la cosa es, no habría tantos términos para una cosa. Exactamente. Pero digo, ahí es muy polémico, ¿no? Es bien polémico, pero tiene sentido, ¿no? Es decir, si la palabra fuera lo que la cosa es, una sola palabra tendría totalmente la referencia, pero no es así. Tan es así que tengo madre para cuántas cosas, ¿no? La misma palabra para cuántas cosas. Pero debe de haber un punto, ¿no? Ahí o sea, entre Gadamer y Wittgenstein. Sí, me parece que es la poesía, porque al final, y por eso me pareció bien relevante cuando puso todo este aspecto simbólico, porque cuando está hablando aquí en ese aspecto simbólico, después Wittgenstein tiene un segundo tratado en donde habla sobre todo del aspecto literario y poético de las cosas, y ahí retoma que la poesía, y a través de toda esa reinterpretación, es en donde más nos podemos conectar, porque la literalidad de las palabras nunca la vamos a tener. Yo no sé lo que exactamente significa para ti, pero cuando creamos metáforas y creamos poesía, las podemos vivir conjuntamente, y entonces ahí sí ya nos podemos entender poquito, ¿no? Sí. Amén. Palabra del Señor. Alabanzas. Gracias. Mucho. Bueno, ya entramos como a la parte del deseo. Tú nada más diciendo. No, vale. Si quieres nos 10 minutos. Sí, unos 3 más. Vale. Bueno, aquí en el apartado principal, cada poema intenta abordar un concepto específico, ¿sí?, del psicoanálisis en el deseo. Por ejemplo, bueno, les voy a platicar así a los rasgos. Se llama Ausente Deseo, habla sobre la falta y cómo existe esa distinción a veces que se malinterpreta como vacío, ¿sí? En este caso, la falta donde surge el deseo, lo podrían considerarse como que motoriza el deseo. Esta es una
idea estructurante, y el vacío es justamente algo que busca ser llenado, ¿no? Y la falta, digo, no vamos a meter como en la parte de que estamos condicionados a nunca poder satisfacer el deseo, pero habla justamente de esa parte de que la falta de estructura, ¿sí? Una vez que se busca llenar, se confunde con vacío. Les voy a hablar un poquito de este es un concepto de Lacan que se llama el fantasma. Es un concepto que retoma de Freud, que es la fantasía, y es básicamente el fantasma funciona como si fuera una especie de lente que genera una distorsión, ¿sí? Para poder entender. Digamos que el fantasma es esa neurosis necesaria porque el contacto con lo real sería algo brutal. Entonces ficcionamos la realidad para poder asentar y crear una historia, poder tener un relato, ¿sí? O sea, poder tener una idea de realidad y poder adoptar una idea de realidad tiene que tener cierto punto de ficción, porque el contacto con lo real directamente sería algo traumático, ¿sí? Dice, la dramatización de nuestro deseo inconsciente nos protege del horror de la realidad. Se llama deseo ocular, prismático filtro que de perspectiva provee nuestra mirada, que a manera complaciente suaviza el embestimiento de lo real, aunque el costo de consumo desdibuje la línea entre el trastorno y la elocuencia, pues el costo de sostener una palabra sería una fantasía, pero siempre funcional. Inevitable es esa dosis de ilusión, una que congregue los nodos de lo concreto, pues tan propio es el teatro como la narrativa que se despliega ante el sujeto. En sus límites inoperantes se convierte en sanación, pero en funcionamiento se estructura como propaganda, pues no hay intervención en este mundo sin demanda, si su empleo, aunque opuesto, se articula cual simulación. Ilusos nos repetimos que con la normalidad empata, decantación precisa que nos libera del trauma. Nos mantiene cuerdos en un mundo de ficción, deficiencia propia de una síntesis inmediata. Proceso innegociable para acceder a la verdad, pues necesario es transitar por la invención. No es una distorsión, tampoco un espejismo. Es neurótico discurso que se afirma en locución. ¿Tenemos control sobre nuestro deseo? Pues realmente, bueno, en este sentido, sí, no habría un control como tal, porque acceder realmente al deseo puro o al objeto causante de deseo es casi virtualmente imposible. O sea, es algo muy complicado, porque lo que creemos que deseamos es solo una manifestación, digamos, tridimensional de lo que, digamos, en su parte más pura generaría el deseo. Si quieres, voy a leer uno que habla acerca de eso, que es un concepto que se llama el objeto pequeño a, o objeto causa de deseo, que es el objeto pequeño a, que es objeto causa de deseo, es justamente esa parte inaccesible que está más allá de un terreno físico de las cosas, o cómo podemos nombrar nuestro deseo, ¿sí? Muchas veces todo esto funciona como una herramienta para poderlo nombrar, ¿sí? O sea, el deseo siempre va a ser inalcanzable, por así decirlo. Sí, justo aquí tengo uno que se llama Inmutable Deseo, y habla sobre cómo el deseo siempre permanecerá como deseo. Igual termino con ese ya para... No, está bien, está perfecto. No, están bien las preguntas. No, más bien yo le digo a Michelle, porque como yo también tengo tiempo, pero está perfecto, ¿eh? Al contrario, creo que ya me diste ahorita la pauta y la línea para dónde me voy a ir. No, muchas gracias. No, se cronometraron, dijeron, me preguntas esto ahorita que lo expongo. En como hablo sobre el objeto pequeño A, se llama párvulo deseo. El epígrafe dice, no deseamos lo que creemos que deseamos. Siempre hay algo inaccesible que causa este deseo. Párvulo deseo. Desterrado de cualquier cálculo, que no se gesta auxiliado de algún vientre. Si en mis manos se tuviera, mi condición y tu atributo me impedirían reconocer. No era aquello que yo pensaba, eso era una manifestación tridimensional que de mi necesidad se configura, pensando en que al materializarte encajaría en ese hueco, apócrifo ornamenta que en la nada se estructura.
Pequeño objeto tan pequeño que siendo pleno te busco en los relieves, exclusivo de lo largo y ancho que aún sin fondo y forma se entreteje. El no poderte alcanzar cataliza mi intención de encontrarte, imaginario espejismo forja tu armadura, amalgama en cadena satisfecha de significantes. Porta objeto de su configuración la causa primaria encubierta, aquello que lo posibilita es el mismo obstáculo de su existencia. Solo existes cuando no estás, pero si estás desapareces. Incesante paradoja que da sentido a todo y yo ingenuo que sueño contener. Es mi favorito. Muy bueno. Ese surgió de un ejercicio de hacer un poema surrealista y me pasó algo de Leonora Carrington o algo así. Sí. Yo tengo una reflexión que voy a esperar que termine en pregunta, porque se me hace muy llamativo que la poesía contemporánea como que está más a favor del verso libre y los poemas que nos has leído, bueno, los 4 que hemos escuchado todos riman. O sea, como que creo que sí hay como este rompimiento de Becker que tiene el poema de volverán las oscuras golondrinas, ¿no? Y o sea, que después se vuelve como un poeta de verso libre. Me gustaría preguntarte qué te inspiró, quiénes te inspiraron, cómo fue tu proceso artístico para que una intención que es explorar el psicoanálisis lacaniano hayas decidido como ponerlo en un formato poético que rime, que creo que en mi opinión complejiza el acto artístico, ¿no? Para tratar de acercar a un tema que es por lo más complejo de una manera que describir que fija unas reglas, ¿no? Eso Claro. Pero sí es una duda que me surgió muy tarde. Claro. Bueno, sí tengo más o menos definido un poco el proceso creativo. Inicialmente siempre inicio en entender, o sea, meterme al concepto, definir primero el concepto del que voy a hablar. Y una vez que lo defino es qué quiero decir de ese concepto. Entonces hago como esa parte donde inicio, donde termino. Y a pesar de que podría parecer que sí podría complejizar un poco la estructura rítmica, poética, realmente también me funciona como herramienta, porque esa misma rima me va dando como esa cadencia de ir bajando los pensamientos, ir bajando las ideas. Entonces me ayuda y a la vez pues se va estructurando, entonces esa misma cadencia me va ayudando a estructurarlo. Previo a eso, tengo ya más o menos algunos puntos intermedios que voy a hacer del principio al final para ir como bajando esos temas. Pero más o menos así es como haría el proceso. Y obviamente un poquito la parte como de pues, dejar como un poco la parte creativa, ¿no? Experimental. Y una vez que ya lo tengo, lo que hago es arrojo todo. Y una vez que ya lo tengo, ya voy como acomodando en cuanto a lo estructural. Aparte, a pesar de que tengan cierta ritmo y cierta estructura, solo 3 de aquí tienen una estructura como tal, que es un soneto. Bueno, sí, son 3. Es un soneto, hay una décima y ahorita no recuerdo el otro, ahorita lo checo, pero digo, solo 3 tienen como una estructura poética como tal. Los otros sí tienen cierta verdad, pero obviamente me ayudo mucho de la estructura de la poesía y de la rítmica. Bueno, ahorita voy a terminar justo con aprovechando que preguntaron ahorita, ¿cuál es tu nombre, perdón? Isaac preguntó acerca de pues que el deseo se puede saciar o no, sigue siendo deseo siempre, permanece, ¿no? Como este deseo. Y sí, pero más allá de que es una condena, el deseo permanece como deseo justo por esta situación. Bueno, el dibujo que puse aquí es un cangrejo de mar, ¿sí? Que es un animal que ha tenido muy pocos cambios a lo largo de la historia en cuanto a modificaciones evolutivas, entonces es por eso que lo utilicé como referencia. El deseo no se satisface del todo, no por la dificultad de hacerlo, sino porque su naturaleza motora precisa que así permanezca como deseo. El deseo es siempre deseo porque es preciso que así se mantenga, en su propia naturaleza está que se mantenga como deseo. Se llama inmutable deseo.
Condenados a expirar, calculamos que todo se dirige a su final, como si de una constante culminación de eventos se tratara, mas no es que de su intención nativa todo busque concluir. Ingenuo pensar que su existencia se origina para verse terminada. Consumidores constantes de eternas expectativas, nos creemos conquistadores de nuestro placer, creyendo que al lograr identificarlo, podremos así hacer al deseo perecer. Circuito cerrado que se remite a sí mismo, retornando siempre de manera inacabada. El deseo será siempre deseo, respondiendo así a su forma más preciada. No es delirio firme que estimula, constituye pues la estructura de un saber, respuesta digna de entendernos fragmentados, mas no victoria que podamos poseer. Y pues bueno, aquí vienen varios conceptos del deseo, lo del lenguaje. Al final cierro justamente con la confesión. ¿El deseo distingue al yo? No, bueno, ahí sería como decir que el deseo me subjetiviza, me hace sujeto, ¿sí? Es que bueno, para que eso suceda una vez tendrías que poder nombrar el deseo. Y muchas veces lo que pretendemos, que también hay un poema que habla aquí, que es que buscamos generar una idea de un yo a través de que mis exigencias, o como yo le entendería deseos, sean nombradas, ¿sí? Entonces muchas veces no es deseo como tal, es una demanda. Entonces muchas veces buscamos que en la exigencia de que nuestras demandas sean nombradas, nosotros nos podamos entender como un sujeto o un yo. Y es justamente por eso se llama el libro así, de ser yo. Lo que pretende esto es totalmente lo contrario, es desarticular la idea de que un yo existe, la idea de que puedes entrar como si hubiera un yo interno, encontrarte, generar esta idea tuya completa y poderte nombrar, ¿sí? Y una de las cosas es, una vez que se es fiel al deseo o se abraza la falta, la idea de un yo deja de tener cierto sentido, se desarticula y por eso el título es De ser yo, se pronuncia deseo. Aquí hay copia para el que quiera. Muchas gracias, Daniel. Muchas gracias a todos los que también disfrutaron los poemas de Daniel. La verdad me estoy bastante impresionada porque jamás había yo leído el libro. Habíamos hablado de él, pero jamás lo había tenido yo en persona. Entonces, muchas gracias, Daniel. Y pues bueno, ay, ya me puse nerviosa. Pero bueno, como algunos de ustedes saben, es mi segundo libro. Y es un libro que la verdad lo empecé a escribir, será finales de 2022 y lo acabé a principios de 2024, así se los pongo, ¿no? El primer libro, de hecho, lo tienen ahí, Porque la vida y no mejor la muerte. Ese es un libro que lo escribí en otros momentos, en otros lugares, por así decirlo, en un concepto completamente diferente. Y con este libro me dediqué más que nada a hablar un poco más, ¿cómo les puedo decir? De una manera un poco más libre. Creo que cuando estoy en la filosofía me meto más como en un lado más académico, más riguroso, y mis libros siempre son que empiezan como reflexiones, cartas, escritos, más que nada para mí. Y al final, al parecer, a algunas personas les termina gustando y me dicen, ay, sí, públicalo, lánzalo, ¿no? Ya, pues, buenísimo. Y la verdad es que yo creo que este libro nació gracias a, yo creo que por eso también se lo dediqué a mi esposo, gracias a mi esposo también. Con él me metí en otra parte de la literatura, ¿no? Que no solamente era del lado filosófico, sino también empecé a leer poesía, leer novelas, incluso me sacó mucho de mi zona de confort. Dije, a mí me encantaría poder hacer algo así. Entonces, con la práctica, pues empecé a escribir cosas, la verdad es que bastante personales. Yo creo que muchos de mis escritos son personales y creo que además, aunado a la pregunta que comentó el que está al lado de ti, ¿cómo se llama? ¿Hugo? Sí. De justamente Hugo, ¿no? Yo me dedico más un poco a lo que es la escritura creativa, ¿no? Algunos son poemas, algunos son frases, algunos son fragmentos, que me dan como que esta libertad de poder expresar lo que siento y lo que quiero, ¿no? Y la verdad es que estoy muy orgullosa del resultado y pues les quiero compartir un poco de mi libro con ustedes, ¿no? Aquí tengo, como ven, todo marcado lo que les quiero compartir porque tampoco se los pienso leer todo, pero por si no lo han escuchado les quiero leer el prólogo, que está aquí en la parte de atrás, y va así.
Aquí les van mis más profundos pensamientos, donde comienza el camino en este complejo jardín, el jardín de mis recuerdos. Podremos encontrar en él girasoles, flores hermosas que representan todas aquellas cosas preciosas de mí que debo recordarme con mayor frecuencia. Luego pasamos por los cactus que, aunque buenos sean para las heridas, difíciles son algunas de sanar por completo. En el sendero de la vida no pueden faltar los tulipanes, las flores favoritas de mi madre, las cuales contienen mi pasado y a su vez una historia compartida de amor y dolor. También tenemos a los muertos. Cempasúchil es la flor que le tendemos a quienes ya no están, como amistades, exnovios y padres, como tributo a su recuerdo y celebración por su ausencia. Por último, llegamos a la parte del amor, las peonías que me regala mi relación, la cual, como todo en esta vida, tiene su lado bueno como su lado malo. Un sendero que solo estaría dispuesta a cruzar con él. Y es aquí donde acaba el libro, pero sigue escribiéndose con todos aquellos que pasan por este jardín y se detendrán a oler las flores en el camino que se abre para ustedes. Y más que nada, cada flor significa algo. Se divide por 5 partes el libro. En primer lugar tenemos, como dije, girasoles, que es para mí, cactus para las heridas, tulipanes para mi madre, cempasúchil para los muertos y peonias para el amor. Y vamos comenzando, si gustan, con la dedicatoria del libro, y es para mi esposo, el que me alentó e inspiró a escribir este libro, el que me acompaña todos los días a caminar en este jardín y sobre todo, el que me ayudó a reconstruir mi corazón. Te amo y te llevo, peonias, al final de este camino. ¿Y por qué jardines? Pues porque me encantan, si no lo pueden ver, las flores y la naturaleza. Y básicamente es como que algo muy bonito que a mí me recuerda, no sé, cosas muy, muy bonitas. Empezamos con la parte de girasol, digo así. Yo no soy blanco y negro, inviernos eternos o lluvias torrenciales. Soy más como el amarillo y el rojo, como aquellos tonos ocres en la puesta del sol, o los girasoles recién despertados al amanecer. Como estas hojas que expresan lo que siento, soy todo lo vivo y resplandeciente. Girasol. Y empiezo con una parte. El síndrome del impostor se apodera de mí cada que agarro la pluma al escribir, como si algo dentro de mi cabeza me dijera, jamás serás lo suficientemente buena. Pero no dejo de entrar en combate con las hojas en blanco. No dudo a la hora de desenvainar mi lápiz para desahogarme, y mucho menos al sacar la goma y borrar por completo lo escrito. Porque es peor sentirme ahogada con aquellas palabras que no digo, que entrar en guerra todos los días por aquello que no guardé. Combate. Y creo que eso a veces nos pasa a muchos de nosotros, cada cuánto nos privamos de tener ciertos tipos, ya sea de encuentros o de escritura, o de sacar algo de nosotros por miedo al fracaso. Y creo que el escribir para mí ha sido un punto de donde puedo ser íntima conmigo misma y también honesta en este caso, ¿no? Sin importar que a veces no me sienta buena para hacerlo, ¿no? Este es otro, se llama De Pesca. Y también hay dibujitos en el libro, y también los hice yo. No soy la mejor dibujante, pero hice mi mejor esfuerzo, lo juro. Ahora, qué bonito sería dejar de dudar de mí, sacarme el anzuelo de la boca, dejar de nadar en círculos en esta maldita relación tóxica que tengo conmigo misma. No soy suficiente, no soy buena, no voy a lograr nada. Parece que pesco para no atrapar un pez, al igual que me pongo de carnada. La pesca, mi autoestima. El pez, mi felicidad. La caña, mi cabeza. Y esta parte es un poema que le gustó mucho a mi mejor amiga y me acordé de ella y por eso se lo quise leer aquí el día de hoy, que se llama Amigas en Llamas. Y va así. Aprender a tratarme bien no ha sido fácil. El camino hacia ti ha sido áspero. He esperado convertirme en tu amiga y extender mi mano, pero fallo en cada tramo. Como si quisiera autosabotear nuestra relación. Por el deseo de protegerte te escondo, te insulto y te hago menos. Tal vez con la ilusa idea de no lastimarnos, con la estupidez de creer que no llegaremos a ser felices, y que hay muchas cosas en tu camino que te lo impedirán. Curioso decir eso cuando he sido tu mayor obstáculo, tu impedimento, tu traba, tu peor enemiga. Pero aún así te levantas y ardes como nunca, como si jamás te dijera que no puedes, como si nunca te hubieras hecho menos. Como si fuera tu mejor amiga apoyándote en cada paso, sin dudar de ti, sin miedos y sin rencor alguno. Qué bonito sería llevarnos bien, dejar de atacarnos y arder, que ardamos juntas, nos quememos juntas,
y renazcamos con la ave fénix. Y lo llamé Amigas Señales. La primera parte del libro es intensa, nada más les voy a decir eso, así que es fuerte estas primeras partes, pero luego se pone más bonito, lo juro. Y me acuerdo que lo compartí en una de mis historias y hice un video sobre y va así. Y no sé si alguna vez ustedes se han tenido que comparar con otras personas por diferentes cosas, ya sea en éxito, ya sea en apariencia física, en las cuestiones a veces más triviales que no es precisamente lo que nos hacen, y es terrible, es horrible y se siente fatal porque en un primer lugar no estamos en las mismas condiciones que las demás personas, no somos iguales de ninguna manera y aún así pensamos que hay una balanza de equilibrio donde unos son más y otros son menos, ¿no? Y por eso escribí esto y dice: buscándome en las otras personas y comparándome con ellas, aprendí que no hay peor traición a mí misma que medirme con aquellos corazones que no me pertenecían. Y ya por último, si pudiera dejarme una marca, un recordatorio, una nota respecto a aquello que debo recordarme todos los días, iría algo así: no dejes que tus pensamientos te agobien y acaben con tu mente, que tus sonrisas se vean desvanecidas por el dolor del pasado, o que la comparación opaque tus logros, que no te dejaras atrás a ti misma por las demás personas y que creyeras en ti, como si sí reconocieras todos tus esfuerzos sin la necesidad de sentirte como un fracaso. Sí, pero se ve tan alegre, ¿qué pasó? ¿No? Para que sepan lo que me pasa. Nada, es broma. Este siguiente capítulo, yo creo que honestamente es el capítulo más fuerte, es el capítulo de Cactus. Y va así el prólogo de Cactus, bueno, la introducción de Cactus. Estoy llena de espinas que sirven para protegerme. Sobrevivo con poca agua y mucho sol, pero al mismo tiempo me encuentro en un desierto. Y ya no sé si en realidad estas espinas crecieron para salvarme o si fueron un mecanismo de defensa contra mí mismo. Quisiera creer que no se trata de ser mejor o peor, más o menos, superior o inferior, pero me resulta imposible verme fuera de estas categorías cuando de otras mujeres se trata, porque considero que no hay peor competencia que aquellas que nos creamos en nuestra propia cabeza. Eso es un tema, ¿no? Y es curioso porque justamente ahorita que acaba de pasar el 8M, qué curioso que siempre dicen todo esto de la peor, ¿cómo era? Que el peor enemigo de una mujer es otra mujer, ¿no? Yo creo que es nuestra cabeza, más que las demás personas. Y eso me puso a reflexionar mucho eso, ¿no? Que tanto aprendemos eso, ¿no? La comparación, que tanto aprendemos tratarnos mal, vernos como más o menos que las demás personas, ¿no? Y eso creo que ha sido más autodestructivo, más que una buena manera de lidiar con nuestras inseguridades, ¿no? A grandes rasgos, ¿no? Y lo escribí, yo creo que al principio de mi relación con Silvano, cuando empezamos a salir. Y algo que me acuerdo que hablábamos mucho Silvano y yo era que decía es que siento que muchas veces en mis relaciones me cuesta sentir que me quieren de verdad. O por ejemplo que pasa que siento que a veces o idealizamos mucho a las personas o nos idealizan, y que tanto que eso no es una barrera para que nos conozcan o que piensen que somos de una manera, y al final vamos a terminar siempre, ¿cómo se dice? Vamos a decepcionar a las personas, ¿no? Ellas nos van a decepcionar a nosotros porque jamás vamos a ser como ese ideal que tiene en nuestra cabeza, en su cabeza de nosotros. Y me puse a pensar en eso y de aquí salió este fragmento, este pensamiento. No me encuentro bien conmigo misma, como para saberme digna o merecedora de amor, siquiera deseada más allá de un objeto, querida más allá de una conveniencia, admirada más allá de mi belleza, importante más allá de un instante, o amada más allá de una idea. Y eso fue un largo periodo en mi vida, largo. Pero bueno, ya quiero creer que no. Esta es otra. Pensar que el escribir me consuela, me hace pensar en cómo no encuentro consuelo, ni siquiera en mis propias palabras. No sé si les ha pasado que a veces ustedes tienen como sus mecanismos de sentirse mejor y a veces los hacen y por alguna razón no se sienten mejor. Hay gente que veo que lo hace, no sé, que va al gimnasio, ¿no? Y aún así termina sintiéndose mal, hablando con las personas, haciendo música, siendo creativos. Y eso es algo muy frustrante, ¿no? Porque a veces
A veces somos esas personas que somos las únicas que nos pueden sacar de esa situación y parece que cosas que antes nos funcionaban ya nos dejan de funcionar después, ¿no? Es muy frustrante. Pero aún así, al final sí luego me consolé yo misma, ¿no? Pero son esos momentos de catarsis. Esta es la siguiente. Y he decidido dejar de escribir, obviamente no lo dejé de hacer, pero son mis momentos de drama, ¿no? Por pena o vergüenza de ser terriblemente mala en poder expresarme a mí misma de la manera más mediocre posible, y que así la gente vea y se dé cuenta que no sé ni siquiera redactar una oración, una pequeña frase, una palabra, que escriba todo lo que estoy sintiendo sin que se den cuenta de mi falta de talento. Y a veces les juro, a veces nosotros ahorita nos traemos para abajo, de verdad, espero creer que les está gustando lo que estoy haciendo, de verdad, porque aquí estaba yo de no, lo van a odiar. ¿Todo bien? ¿Les hice una señal? No. Vale. Ahora, ¿alguno de ustedes alguna vez ha sido diagnosticado con depresión o han sentido momentos de depresión? Levanten la mano. Vamos a exponernos todos. No, sí, bastantes. Pues esto es justamente para la depresión. Me dicen si se han sentido en hacia algún punto, porque por más que sea un libro sumamente personal, la idea también es que se pueda identificar con algunas cosas, porque me gustaría pensar que no soy la única que se ha sentido así en algún punto de su vida. Y si sí, me meten ahorita al psiquiátrico, ¿no? Pero vamos ahorita. Y no he dejado de sentir esta incertidumbre, de que tal vez en algún momento podría ser cercano o lejano. Llegues tú de nuevo, con ganas de arrebatarme todo por lo cual he trabajado, todos mis esfuerzos, mi alegría y mi paz. Incluso arrancarme la vida de un solo tajo, porque en este punto yo no sé si eres un visitante o un huésped. Depresión. Y les digo, este es un capítulo difícil. Me sorprende que aún no he llorado porque digo, no, contente, Michelle. Pero bueno, este también trata de los temas emocionales en este caso, ¿no? No sé si a veces les ha pasado que sienten que tal vez si no fueran quienes son podrían ser felices. Bueno, así yo a veces. Me hundo en la tristeza de escenarios catastróficos, de la vida que no tendré contigo y las expectativas de un futuro incierto, imaginando que tal vez, si no fuera quien soy, pudiera ser feliz. Su fuente es de los medicamentos, ¿verdad? Pues, sí, no, vayan a terapia. Yo me mediqué y ya estoy al 100. Pero lo leo y digo, no hombre, ¿qué me pasaba, no? Y Pamela así de, sí, yo tuve estas llamadas contigo. Y este es tulipanes que es para mi mamá. Y bueno, por aquí me quería detener, porque sí, este capítulo de mi mamá es muy personal. Y si algunos de ustedes, no llores, me vas a hacer llorar si tú lloras, te lo juro. Y este capítulo de mi mamá es muy personal. Y creo que ustedes, si han visto un poco en mis redes sociales, han visto que yo he compartido este tema de que sufrimos durante muchos años violencia doméstica, ¿no? Y algo que salió de eso, aparte de muchos y múltiples años en terapia, fue este capítulo también. Y al final del día no es sencillo lidiar con estas cosas. Y también entender que hay ciertos patrones familiares que se van repitiendo con el tiempo, ¿no? Y algo que veo de la historia de mi mamá es que qué difícil es a veces romper patrones, ¿no? Que nos enseñaron durante tanto tiempo que eran normales. Y al final se los terminas pasando a tus hijos, ¿no? Y también los terminan viviendo de cierta manera. Entonces, no lo voy a leer todo, para que lo compren, pero así. O no lo compren precisamente por eso. No, está bueno. Si alguna vez han sufrido violencia doméstica les va a gustar, se los juro. Y va así. Esta es la introducción. Me he contenido a escribir sobre mi madre, porque ni todas las flores del mundo, ni todos los poemas o páginas llenas de escritos podrían hablar sobre ella sin que las palabras parezcan minúsculas en comparación de su grandeza. Aquí va este. Mi mamá ya lo leyó, que es lo peor de todo, ¿no? Pero no es ninguna sorpresa, pero bueno. Y eso creo que es algo que me costó mucho trabajar en terapia, y fue lo siguiente. Creo que lo que más me dolió en mi infancia no fue todo el maltrato, todo el dolor, todo el abuso y toda la manipulación, sino verte ahí callada sin hacer nada. Víctimas del abuso, lo puse.
este otro vacío. Considero que lo que más me costó perdonar y sanar no fue la agresión de mi papá, sino que me hayas llevado abajo contigo en tus patrones de autodestrucción. Historias que se repiten. Dios, espera. Si no, a mí no me pueden interrumpir. ¿Verdad? Sí. Por eso yo no te culpo ni te guardo rencor. No sería justo de mi parte echarte debajo del autobús y decir que tú lo permitiste o que te hubieras ido y ya. Cuando hasta hoy en día puedo darme cuenta que no es tan fácil irte en una situación que durante tantos años te enseñaron que era normal. Patrones familiares. ¿Dónde está? Pero tenía otro también. Déjenlo busco. Aquí está. Ya dije, lo perdí. Este está bonito, quise cerrar con este. También hay cosas bonitas. No le escribo mucho a mi madre, y no es por falta de amor o comprensión que tengo con ella. Paso la mayoría de mis días a su lado y la admiro. Eso fue cuando todavía vivíamos juntas. Pero creo que no sería justo escribir de ella y mostrarlo al mundo, cuando hay secretos que solo ella y yo guardamos, historias que solo contamos entre nosotras y palabras que solo están en nuestro idioma. Porque algo de lo que el mundo y nosotras estamos hechas es de pasados, presentes y futuros, que por más que los lleguemos a inmortalizar en escritos, canciones o pinturas, jamás reflejarán la totalidad del pasado del tiempo, del paso del tiempo, donde ella y yo no moriremos nunca, porque jamás fuimos una historia estática, acabada, con un punto y final, donde el antes, el ahora y el después sigue escribiéndose, en el latido de nuestros corazones y en el amor que nos guardamos. Y ya, nos vamos a la, ¿no? Y este es el capítulo de Cempasúchil. Y está bueno, la verdad, aquí está el buen chisme, la verdad. Y va así, que es para los muertos. Este capítulo va para todos aquellos que ya no están. Estas personas que un día formaron parte de mi vida, que por diferentes razones, ya sea descuido, traición, sufrimiento, dolor, ya no se encuentran a mi lado. Pero que sin duda alguna las llevo conmigo, como aquello que recordamos para hacernos fuertes, o incluso llorar por su pérdida o extravío. Porque si algo nos pudiera enseñar los muertos, es saber el pasado, para darle perspectiva a nuestro presente, sin que ellos formen parte de nuestro futuro. Y este va así. La noche se acerca y te has alejado. El viento en mi cara me dice que algo ha acabado. El amor entre tú y yo, o la historia que nos hemos contado. La nueva vida que hemos planeado, o tu maldito nuevo trabajo. Ya no somos tú y yo. Ahora eres ese casi algo que nunca se dio. Perdiendo el tiempo. Se les tengo que enseñar hasta la ilustración. Fácil. Tomaron caminos distintos, tenían metas diferentes, sus prioridades no estaban alineadas. Sabes que jamás podrán resumir el hecho que eres de aquellos que tienen una ambición tan grande de tenerlo todo, pero sin la capacidad de sostenerlo. ¿Ya te sientes completo, cariño? Y es como una rompecabezas, pero sin mí. Y mi esposo ahí. ¿Esto es del ex? Sí. Pero ya lo leyó, o sea, no, nada de sexo. Levante la mano quién aquí ha utilizado aplicaciones de dateo, de Tinder, de... ¿Miel? Después de escribir poesía, Tinder, Bumble, ¿alguien lo ha utilizado, señor? De una edad avanzada, los boletos de yo. Sí. Entonces, han utilizado esto. Bueno, este está bueno. Y va así. Yo este está bueno porque digo, no quieren ser mis exnovios, se los juro. Yo aquí le escribo sobre ustedes y a la Taylor Swift. Nah. Me dijeron mis amigas que te encontraron en Bumble, con aquellas fotos que yo te tomé, una descripción implacable sobre ti, con ganas de que se supiera tu disponibilidad ante las otras. Y yo me pregunto, cariño, ¿cuántos perfiles deslizarás a la derecha, buscándome en ellas? Y le puse match.
Y yo diciendo eso y yo casándome al año, ¿no? Pero bueno, cosas más, cosas menos, ¿no? Así va la siguiente. Pensé que tu amor iba a ser suficiente para amarme a mí misma, pero resultó ser que la falta de tu amor hizo que tuviera que hacerlo por mi cuenta. Autodidacta. Le puse. Ya, pero ya pensé que me estoy riendo aquí sola, pero de verdad, si nada más estuviera aquí estaría gracioso, se los juro. Me río. Me suelo reír a carcajadas cuando recuerdo que compramos una cama juntos, la cual al final tú te quedaste. Y suelo imaginarme cómo llevas a otras mujeres al mismo lugar donde tú y yo hacíamos el amor. Y ay, querido, ¿acaso ya habrás lavado las sábanas, cambiado la funda del colchón o reemplazado las almohadas? Porque me resulta risible pensar que esa cama todavía lleva mi olor. Esto fue apenas, ¿eh? No crean que ahorita lo estoy escribiendo casada, ¿eh? Y mi esposo. ¿Que una cama de qué? Y esto es para mi papá. Yo nunca hablo mucho de mi papá porque pues yo creo que ya más o menos sabe la historia, ¿no? Y ya hace, ¿qué será? Un año que no hablo ni sé nada de él. Mi papá es una persona con muchos... ¿3? Más. Un año. Y mi papá es una persona que tiene muchos problemas que no fueron tratados a tiempo. Y esta se le escribí a él. Aunque no creo que lo compre, tal vez sí, no lo sé. Pero bueno, va así. Honestamente me cansé de escribirte. Ya no tengo más cosas que decirte o rencor que guardarte. Pero parece que mis líneas en blanco aún esperan un mensaje en tu dedicatoria. Como un te amo papá, te extraño. Pero sería mentir dentro de mis escritos, engañarme y hacer lo que tú quieres que haga, hacerte sentir mejor con tu conciencia, haciéndote pensar que lo que hiciste no fue tan malo y que todos tus pecados quedan expiados. No es como que yo tenga el poder ni la obligación de hacerte sentir menos culpable, y tampoco de mantener una relación que por sí sola ya estaba quebrada, o fingir que eres parte de mi vida, cuando te aseguraste de no mostrar ninguna empatía o interés por mí. Porque fuimos dos personas con un pasado en común, incluso compartimos la misma sangre, pero ya no hay una nueva historia que escribir, y tal vez por eso escribo de ello, porque tenía un libro entero en blanco para nosotros, al cual le arrancaste todas las hojas. Gracias. Y les quería leer uno acá. Este está fuertecito. Ah, no, este estaba más acá. ¿Me lo salté? Esperen un momento, creo que sí me lo salté. Pero bueno, ¿se le está pasando bien? ¿Les está gustando? Sí. Y ustedes ahí llorando, ¿pero por qué? La única que llora soy yo. Qué bueno. Oye, o sea, qué bueno que no seas tú. Che, ¿te puedo preguntar algo rápido? Sí, dime en lo que lo encuentro, dime. Me preguntaba si rompiste ese patrón del que hablas. ¿De qué? El patrón de las relaciones, no sé, tóxicas. Sí. Ahí está. Ahí está quien rompió el patrón. Ese es es lo que te iba a preguntar. Yo vi un video de ustedes que me voló la cabeza, el de poliamor. He presumido tu tesis, la cuantamente está bien chingón. La neta estaba muy chido. Ojalá hicieran más videos juntos, la neta está... Es lo que le digo, pero sí, estaría padre hacer más. Sí. Se cuide, pero sí le gusta. Pero ahí fue donde rompió entonces el patrón. Con él sí. Pero además, digo, también está pues, enorme, ¿no? Podemos hablar del físico de mi esposo, creo que es un buen momento para hacerlo. Pero te sientes protegido, digo. Ahí sí, ¿quién se te ¿Lo acerca? quieres tú? O sea, ya, te lo presto, o sea. Si te ayudó a romper el patrón, sí, él. Sí. Por si acaso, me aseguro, no vaya a ser que, ¿no? Bueno. Ok, este es un poco fuerte, pero creo que es importante hablarlo y mencionarlo acá, ya que estamos entre nosotros, y ya que algunos se pararon a comer, en lo que estamos chuleando a mi esposo, pero va así. Y esto es algo que yo no... Bueno, cada vez que lo hablo se me corta la voz porque me cuesta hacerlo, pero escribí de esto y se lo van a encontrar en el libro.
y es un tema delicado, porque habla del abuso sexual infantil. Y espero honestamente que ninguno de ustedes haya sufrido abuso sexual infantil. Pero pues yo lo sufrí. No fue mi papá. Todo el mundo piensa que fue mi papá. No fue mi papá, fue otra persona. Pero escribí sobre ello. Iba así. Ay, no puedo leer. Bueno. Así que me desvisten para dormir, con la excusa de que no tengo una pijama o ropa limpia. Me dejan con los demás niños, solamente unos calzones que cubren mis genitales. Y es aquí cuando abren la puerta para castigarme, decirme que debo estar dormida. Pero ¿cómo iba a dormir si me estaba muriendo de frío? Así que me sacaban del cuarto y me llevan con un hombre, el cual me indica que me he portado mal, que no puedo decirle a mis padres porque era mi culpa. Y ahí es cuando cierran la puerta. Tenía 3 años. Ahora regresando al desenpasuchi, que estábamos en ese. Les quiero leer este porque, punto y aparte, la semana pasada, justamente el viernes pasado, que fue el 8M, compartí esto en mis redes sociales, por alguna razón explotó y a mucha gente no le pareció. Pero va así, dice: es extraño cómo los hombres suelen hablar en contra del feminismo, cuando ellos mismos sufren las consecuencias del machismo. Y aquí puse una imagen de Boys Don't Cry con una pistolita y pues sangre, ¿no? Y aquí no me quiero meter con temas políticos porque entiendo que a algunas personas no les parece, pero me acuerdo que una vez lo hablé con Daniel, esto, ¿no? Y justamente es curioso cómo, de hecho, son cosas que nos afectan a todos, ¿no? De alguna manera diferente, pero ahí están presentes, ¿no? Pero bueno, punto y aparte, y decimos, y otra vez estamos tú y yo aquí, al final de estas líneas, recordando a todo aquel que pasó por estas páginas, preguntándose el por qué no llegaron al desenlace. No, hombre, ya nos pusimos tétricos. Este era para el pasado, ¿eh? A ver. Y este es el de peones, para cerrar con esta parte. Y está dividido en 2 partes. La parte 1, la parte 2. Una es la parte donde estaba muy enojada con mi esposo en algunos momentos, y la otra es cuando eran las cosas bonitas. Pero no vamos a decir que todo es perfecto, no, pero sí fue él. Y va así: si el amor fuera un campo de batalla que tuviera que enfrentar contigo, no tendría dudas en agarrar mi espada para luchar a tu lado. A buena hora. Buena. No, pásense por favor a la mitad, por favor. Disculpen, hagan como que no existo. No es como que mides 2 metros, ¿no? Pásense. Y este va así. Ok, lo tengo que contar. O sea, tengo que dar contexto. Cuando yo estaba con mi esposo, bueno, antes de ser esposos, me acuerdo que yo soy bien curiosa. Entonces mi esposo iba a ser Navidad de 2022. Y en eso yo estaba buscando en el closet mi regalo. Y en eso veo que se caen unas cosas, unas cartas, que no eran mías. Eran de sus exnovias. Y yo, ¿cómo? Y yo luego escribiendo un libro, ¿no? ¿Dónde está mi ex? Pero bueno, aquí está la hipotenusa, ¿verdad? Y le escribí esto, estaba bien enojada. Y ya luego obviamente lo hablamos y le dije, ¿qué onda? Y yo le dije, bueno, ya me lo expliqué y dije, ok. Entonces estoy loca, va. Pero bueno, va así. Yo ya no tengo ganas de escribirte, amor. No tengo ningún deseo de volver a leer una carta tuya o aferrarme a la idea de que estas eran únicas. Me siento tentada a expresarte lo que siento, a descubrir mi alma ante ti y que hagamos el amor entre líneas. Pero he de decirte que desconsolada me encuentro, arrebatada de algo tan íntimo y personal como son mis escritos hacia tu persona. El escribir se ha vuelto algo tan fútil, un método más de seducción, otra artimaña para hacerme sentir especial entre las millones de cartas dedicadas. Tal vez de ahora en adelante solo te escriba para mí, donde algo tan personal ha sido tan común para ti, tan usado, tan gastado. ¿Será que para mí pierde el sentido de tus mensajes el hecho de que contengas escritos de otras amantes?
como si se perdieran o borraran mis palabras en el correo postal de tus recuerdos, como si esta solo fuera otra carta que guardarás junto a otras, siendo ilusa pensando que este acto de amor solo podría hacerse entre nosotros, aislados de todo intento cotidiano de intimidad. Las cartas se... Oh. Si no, quédate ahí. Ya, gracias. Aislados de todo intento cotidiano de intimidad. Las cartas se han prostituido en las esquinas de tu mente, desgastando mi lápiz en otra carta que no tendrá trascendencia, en otra dedicatoria que va de piel en piel, como si pudieran tus besos, como si compartiera tus besos y ya no fueran míos, como si tus brazos que han abrazado a otras personas ya no me generaran calor, como si la tinta se desvaneciera en el papel, y esta se volviera otra carta entre las millones de cartas, otra dedicatoria tuya llena de distintas historias. ¿Que tu pluma no está siendo demasiado utilizada? ¿Que tus palabras no guardan un poco de fidelidad? Voy a seguir leyendo. Me siento ofendida, como si aquellas palabras que un día me hicieron sentir especial, ahora me recuerdan a tus otros amores. Ahora me siento ordinaria. Ya no quiero que me escribas más. Ya no quiero leer otra carta tuya. Sería como dedicarte las mismas canciones o bailar el mismo vals, típicamente compartido, comúnmente usado. Otra de las muchas. Una historia contada con la misma pluma. Prostituir palabras como si ya no significaran nada. Líneas en blanco. Y bueno, al día siguiente se lo leí y el ¿qué onda? ¿Qué fue lo que pasó? ¿No? ¿Y si encontraste tu regalo de Navidad o no? Yo no lo encontré. Encontré otra cosa. Pero bueno, obviamente se arregló después de eso y dije, no, creo que sí tienes un pasado y tengo que estar bien con eso, sí. Ahora, este va así. Lamento hacerte esto, llegar tan lejos contigo para luego huir de nuestra relación, habernos desvelado en las noches hablando del futuro y a la mañana siguiente negando en mi corazón aquella posibilidad. Lamento no saber estar a tu lado sin el miedo a que no te vayas, porque prefiero poner una armadura a mi corazón antes de que lo lastimes. Así que prefiero herirme yo misma, convencerme de que lo nuestro acabará antes de tiempo, para no lidiar con el hecho de que tal vez dejes de quererme. Porque al parecer el simple hecho de que exista la posibilidad de que esto ocurra es suficiente para empezar a autosabotear. ¿Les ha pasado que se autosabotean en sus relaciones? Ya hablamos de eso ayer, Carlos? Porque Carlos es mi alumno y de ayer lo hablamos. Y Carlos, no lo digas enfrente de María Fernanda. No, tranquila María Fernanda, no te preocupes, no hablamos cosas malas. Me pregunto si es real, que puedas amarme tanto, escogerme todos los días, desearme todas las noches, admirarme por quien soy, alentarme a convertirme en una mejor versión de mí, ser paciente con mis problemas, atender mis necesidades, escuchar mis padecimientos y lavar todos mis males. Me pregunto si es real que alguien más pueda amarme, así como tú lo haces. Si algún día podré amarme como tú. ¿Ya qué está pasando? Yo pagué mi renta. Va. Y ya vamos a... Esta es otra. Ya acabando con eso. Casi estamos acabando, ¿eh? Titubeo en mandarte estas líneas, en las que por un lado anhelo tu regreso, pero por otro desprecio tu partida. Y este está bonito, porque fue el discurso que di en mi boda a Silvana. Y lo voy a leer otra vez. Hola. Oigan. La luz. Si no tienen encendedores. Sí, con un tape o algo, ¿no? O si no, así, te quedas... ¿Dónde hay otras luces? Sí que aquí alguien se quede ahí, por si acaso. Gracias. Ahora,
aquí está porque lo escogí a él. Será tu coraje ante la vida lo que me deja perpleja, un corazón gigante que precede tu fuerza, valiente de espíritu y grandeza de ideas, es lo que pienso cuando quiero hablar de ti. Ojos tristes con sonrisa carismática, como si saborearas la amargura de la vida en las comisuras de tu boca, pero con un ímpetu implacable. Admirable de encontrar tu condición, salvaje de mente y dulce de corazón. Como si el peso del mundo pudieras cargarlo en tus hombros y soltarlo en las noches con una carcajada. Una historia se encuentra en tus manos, aquellas que trazas con la guitarra. Suenas en mí a volumen alto, porque capacidad tienes de despertar mi canto. Quisiera enfrentarte a tu espejo, gritarle la magnitud de tus sueños, que estos no fueran destrozados por tus lamentos, despertar en ti esa llama que llevas dentro, para que quemes toda la ciudad con tus dedos, que escribas hasta ya no poder más, para que ya no dejes rastros de la duda, que eres valiente y que tienes un corazón gigante, que sientes con fervor y gritas con tus manos, que despiertes al mundo entero, que te conviertas en mar y te lleves todo lejos, que con coraje subes las montañas y con paciencia tomas la vida, que jamás te quedases callado, aun cuando no seas escuchado, que no importan las historias que nos hemos contado siendo derrotados, porque la derrota es algo a lo cual te has enfrentado, que hemos padecido y hemos llorado, que te has desgarrado y que has dudado de ti, dudado de aquella historia que te contaste. Despierta, diría yo. No te dejes abatir por un mundo injusto, pero tampoco te vuelvas indiferente a su llanto. Llora con él, llora conmigo. Llora hasta que tus lágrimas nos ahoguen a todos. Abandona el barco y confróntate con el mar, porque es la única forma que tendrás de poder ver tu grandeza. En lo profundo de la desesperanza, en las cimas de la desesperación, entre el llanto y la risa, monta la vida con tu gran corazón. Demuéstrate que estás hecho para grandes cosas. Elévate hacia lo más alto como si jamás te hubieras caído. Saca la pluma y la hoja y escribe, llora, grita, toca, corre, ríe. No prives al mundo de tu grandeza. No apagues tus sueños. No seques tus ojos o cierres la boca. No dejes de incendiar el mundo con tu presencia. Y esas son las cosas que pienso cuando pienso en ti. Y ya para acabar, porque si no me voy a tardar aquí la vida entera, un tema que hemos estado viendo de hecho en clases con Carlos ha sido el amor en la filosofía. Y creo que te lo leí el jueves y lo voy a leer acá con ustedes. Cuando nos preguntamos qué es el amor o qué hace que el amor dure, y para mí es esto. Pensaríamos que un buen cuerpo, una luz prendida, pensaríamos que un buen cuerpo, una sonrisa irresistible y actos apasionados de deseo es lo que mantiene una relación viva. La llama del amor le dice. Yo creo en realidad lo contrario. Ese éxtasis se encuentra en los pequeños actos. Un café por la mañana, un abrazo en momentos complicados, en silencios oportunos y risas incontrolables, en actos de compasión y pláticas en medio de la noche. La pasión no es algo que se mantiene con el contacto de los cuerpos, sino con la disposición de los corazones. Bueno, estas fueron algunas partes del libro. Obviamente hay más cosas y hay otras reflexiones, otros poemas, otras frases, pero pues espero les haya gustado que haya compartido esto con ustedes el día de hoy. No sé si hay dudas, preguntas o comentarios. Obviamente, ya estás aquí. Dime. Es que, bueno, está interesante porque yo dentro de lo emocional no sé mucho, no soy tipo de pañales, ¿no? Eso de la idealización, pues yo soy bien idealizador, la verdad, y me acordé de la canción de Ayúdame Freud de Arjona, que habla del complejo de Edipo y todo eso, ¿no? Mira, Daniel. Y también sumándole al hecho de que dices de las cartas de tu esposo, ¿no? Que sí es difícil superar eso, ¿no? Superar el hecho de que no eres exclusivo, ¿no? O sea, las cosas, ¿no? Sí, claro. Es bien difícil. Sí. Difícil, pero para mí es bien difícil, ¿no? Para mí también lo fue. Y yo, ¿qué me pasa, no? Pero sí. Pero finalmente te rematas diciendo que, o sea, viste cualidades en él que no ves, o sea, nadie, ¿no?
yo creo que eso también es algo que hace Marsh, ¿no? O sea, no sé qué pedo, porque yo la verdad también lidio con eso de cómo no compararme con otros o cómo no investigar a Alex de la que me gusta, ¿no? Incluso, ¿no? Sí. Estoy bien pinche Sí, no, error. Le conté como, es que su ex, perdón, que no que lo conté, le escribió una canción. Y yo buscándola, yo, ¿pero por qué busqué la canción? Y ahora me la sé. Si quieren se las canto. Ah, ¿verdad? Pero por eso te retomo. Sí, no, adelante. Aquí a oscura está mejor. Así no ven mi cara de vergüenza. Pero a eso te refieres con autosabotaje. Diferentes cosas, yo creo. Así con el micrófono o sin el micrófono. Yo creo que diferentes cosas podrían ser autosabotaje. O sea, en un primer lugar creo que eso más que nada son inseguridades que creo que todos tenemos, ¿no? Yo creo que en específico tengo esa inseguridad, en específico con las exnovias, porque algo que le contaba a mi esposo era que la mayoría de mis relaciones pasadas siempre me ponían el cuerno con la ex. Una y otra, y yo, pero chingada, pero ¿por qué atraigo hombres que no superan a sus exnovias, no? Pero pues era eso, yo creo que con eso me quedé tocada, ¿no? Pero ya al final hablándolo con él también es poder aceptar que tienen un pasado, ¿no? Y que su pasado no hace menos el presente que tú tienes con esa persona, ¿no? Y al final se casó conmigo. Entonces, hasta cierto punto, pues sí debe haber esa reafirmación de saber si está todos los días conmigo, si compartimos juntos, si se dedica a mí, pues porque ando pensando en personas con las que ya no está, con las que ya no habla, con las que ya no piensa. De hecho, si le pregunto sobre ello, va a pensar en ello. Entonces, lo que ya le ha pensado más en sus exnovias cuando yo le he preguntado que por qué él piensa en ellas, ¿verdad? ¿Ves? Ahí está. Donde dijera nada. Y yo voy a escribirte otro libro, ¿eh? ¿Sabes qué pienso yo de eso? Yo pienso que esas relaciones, porque yo también tengo traumas con el maldito extra. Y yo siento que esas relaciones como que fueron muy apasionadas, o sea, se olvidaron de la parte científica. ¿Científica? Pues sí, ¿no? O sea, fueron demasiado apasionadas, o sea, y eso tiene que ver mucho en las telenovelas, la diferencia de las telenovelas, tiene que ver mucho con eso, con la maldición que hay en las relaciones, en lugar de digamos, cuestionarnos nuestras creencias. No sé, o sea, a eso me refiero con algo más científico. Claro, es que hay que cuestionarlo. O sea, yo creo que hay un gran problema en pensar que las relaciones se ven todas iguales, ¿no? Pero también hay que entender que si acabaron fue por algo, ¿no? Y también, incluso hasta podemos idealizar las relaciones que tuvieron nuestras parejas con sus exparejas, ¿eh? Porque al final no estuvimos ahí, no sabemos, ¿no? Entonces nada más nos creamos historias en nuestra cabeza que tal vez hasta cuando yo me sentaba con él, lo confrontaba, resulta que nada que ver, resulta que la tipa ni se cepillaba los dientes. Y yo, ¿ay, a poco? ¿No? Perdón. ¿No? Y entonces te empiezas a dar cuenta y dices, pero son cosas que luego uno no sabe. Entonces también no solamente idealizar a una persona, sino también incluso esos autosabotajes, voy a poner mis historias en mi cabeza, ¿no? Para sentir que qué tal que en realidad no me quiere, qué tal que era mejor con la otra persona, qué tal que está conmigo nada más porque sí, etcétera, etcétera, ¿no? O la del momento, mientras olvida a la ex, en mi caso, para darle celos, etcétera, etcétera, siempre, ¿por qué? También hay patrones que uno va siguiendo, ¿no? Completamente, ¿no? Pero creo que tiene que ver luego con eso, ¿no? Más que nada era mi inseguridad de si me van a querer o no. Y nada más agarraba una excusa como una ex o varias ex, por así decirlo, que me hacían sentir así. Pero son excusas. Para mí sí fueron excusas. Sí, porque incluso hasta conozco uno y no me cae mal. Entonces, es eso, ¿no? Es más cosas de la cabeza. Yo diría eso, ¿no? De mi propio proceso. Muchas gracias. De nada. ¿Alguien más? ¿Dudas, preguntas, comentarios? Yo no te imaginaba así. Atrás y luego Carlos. Bueno, evidentemente me va a faltar mucho contexto. Pero... Te cae. La última parte, creo que retomando el punto del caballero, en donde dices las cartas de tu esposo, me imagino que escribiste ese poema después de verlas por un cúmulo de emociones. Sí, literal. ¿Fue más liberador hacerlo? Sí. Pero al final, ¿cómo sentiste en retrospectiva el haberlo escrito en un momento en donde tal vez sentías rabia, enojo, tristeza? Después de sentirlo fue como, wow, me siento un poco más libre. Claro, completamente. O sea, yo creo que al final, creo que cada uno de mis escritos al final a veces me pasa que los leo una y otra vez y digo, sí, me identifico. Es como, sí, lo acabas de escribir, ¿no? Pero sí, completamente. Creo que lo más fuerte fue que yo dije al final, y apenas, ¿cuánto llevamos andando, amor? ¿Un mes? Un mes, o sea, llevamos muy poco tiempo. Y me acuerdo que pasó eso y dije, ¿le digo o no le digo? ¿No? ¿Qué tal que piensa que estoy loca? Pero al final las relaciones es confrontar cosas y hablar de incluso de las cosas que nos dan pena, nos dan vergüenza, ¿no? Pero también tienen que conocer cuáles son mis inseguridades y mis miedos, ¿no? Porque si me lo guardo, me voy a hacer una película en mi cabeza, ¿qué tal que las guarda porque las sigue amando, ¿no? Y entonces, ¿qué hice literalmente al día siguiente? Me dice, ¿estás rara? Y yo, sí, es que
fíjate que pasó esto y te escribí algo, déjate lo leo, ¿no? Se lo leí y mi esposo. Ok, ¿te acuerdas lo que me dijiste? ¿No te acuerdas? Perdón, la cagué, nada, soy un tonto, nada, no. No, me dijo, a grandes rasgos me dijo, pues las tengo ahí porque pues las he guardado porque es parte de mi historia. Si te incomoda o te molesta, las puedo tirar, no hay ningún tema. Y yo, así de sencillo. Bueno, ok. No, obviamente, no solamente que las tirara, era que yo tenía conflictos con eso, ¿no? Más allá si las conservaba o las tiraba, pero también fue esta, como que luego las parejas te pueden reafirmar mucho cuando hablas con ellas y las confrontas, ¿no? Entonces creo que a mí eso me ayudó mucho y cada vez que escribía algo y luego se lo presentaba, lo podíamos discutir incluso mejor porque articulaba mejor las cosas cuando lo escribía que cuando lo decía y ya. Entonces me ha ayudado mucho a darle como estructura a mis pensamientos, ¿no? Incluso nos ha ayudado mucho, porque lo que hacemos mucho mi esposo y yo es que incluso al día de hoy nos escribimos cartas, ¿no? Sí, guarden esos detalles, ¿no? O nos escribimos cartas, ¿no? Nos dejamos mensajitos y así, y creo que eso también es una forma íntima de hablarnos entre él y yo, que no solamente es a través de una conversación. Entonces eso nos ayuda mucho también a construir otro tipo de intimidad, que no solamente se da pues con tener sexo, ¿no? Sino una intimidad emocional. Y bueno, un poco más formulando la idea, me imagino que al final él reaccionó de la manera, pues si quieres las tiro diciendo son cartas, no tiene ningún sentido, tú le estás queriendo dar tu propio sentido y tú te estás generando, como acabas de decir, una película en la cabeza. Me parece interesante asumir que tal vez fue por, no, es una pregunta, fue por tal vez el dolor de las relaciones pasadas lo que te hizo esto, sí, pero al final el dolor fue más un sentido, si te puedes dar cuenta, un sentido en donde tú lo transformaste a rabia, a ira, a enojo, y en donde pasaste a escribir algo liberador. Entonces el dolor te llevó a escribirlo. Obviamente al hablarlo con él fue el resultado del no está mal, ¿no? Él me está haciendo clara, conciso y me está reafirmando que me quiere, ¿no? Pero a lo que voy es, ¿crees que el dolor, a lo mejor con este pequeño ejemplo, en más datos de tu libro o en más poemas, ¿crees que el dolor se vuelve fundamental a la hora de hacer todo el libro? Pues yo creo que una gran parte del libro, y como lo vieron al principio, sí tiene cosas muy fuertes, pero al mismo tiempo lo uso de una manera catártica. Incluso ahí lo escribo que a veces parecía que escribo mejor cuando me siento mal, pero porque lo saco todo hasta cierto punto, ¿no? Repito, me ayuda a ordenarme mucho a mí, también sacarlo y después, por lo general, después de escribir siempre me siento mejor, ¿no? Entonces yo creo que incluso lo que pasó con él fue como que fue algo acumulado, o sea, no fue de él de, es que me dio indicios y ahora esta fue la puntita del iceberg, no lo fue, fueron cosas mías que yo seguía, aunque las seguía trabajando, pues todavía me costaba, ¿no? Y pasa esa situación que nada más detona algo que te hace recordarte X o Y situación, pero también digo, bueno, es que estoy pasando eso y qué tanto es un reflejo de mi realidad o qué tanto son mis propios miedos, mi propia historia que la estoy proyectando. Entonces incluso si lo escribo y logro darle forma, ¿no? Hasta cierto punto puedo tratar de ponerlo allá afuera, verlo un poco más objetivo, ¿no? Y al final hablarlo con él, ¿no? Que para eso están las parejas. Gracias. Carlos. Pues era muy parecida la pregunta, ¿en qué momento agarraste como la inspiración, no? Eso entiendo que fue como algo inmediato, que, sí. O sea, en ese momento llegaste y viste las cartas y dijiste, voy a poner a escribir, ¿estás inspirada? O, por ejemplo, hay sucesos que han pasado muchísimos años, no sé en qué momento te llegó la inspiración. Pues eso creo que es curioso cuando uno empieza a escribir, ¿no? Es que son los momentos creativos de inspiración donde pum, te llega la idea, ¿no? O pum, te llega cuando estás en la mera emoción. A mí me pasó que eso fue en la tarde. Yo esa misma noche me fui a mi casa porque aún no vivíamos juntos, repito, éramos novios en ese entonces. Llegué a mi casa, no hombre, yo así con la nube en la cabeza de, ¿qué te pasa? Yo cambiando en mi casa, no, nada, estoy bien, no, estoy cansada, no, yo así en mi casa llegué, lo escribí, dormí, me desperté, al día siguiente lo volví a leer y dije, no, creo que sí. Y al final dije, lo tengo que hablar con él. Ahora, ese proceso creativo me ha pasado con cosas que, por ejemplo, lo que escribí del abuso sexual, pues pasaron años, ¿no? Que más que nada esto lo había hablado con mis amistades, con mi pareja, pero nunca en público, por ejemplo, ¿no? Entonces son cosas que, aunque llevan un tiempo, ahí están, ¿no? Y a veces me agarran los recuerdos o me agarran el sentimiento, situaciones que me recuerdan a cierto tipo de cuestiones en mi vida que digo, como que lo escribo y ojo, algo que tenemos, yo creo que un mito de la escritura es que escribimos y ya sale bien a la primera. Yo estuve editando esto 80,000 veces, ¿eh? O sea, ahorita parece muy orgánico, muy tal, pero lo estuve escribe y borrando, y estos son como que las partes finales
Y te aseguro que si ahorita me quedo, todavía le puedo pulir más, pero si no, nunca acabaría de hacer libros, ¿no? Pero es eso, o sea, es un proceso creativo que le llaman, pero ya tienes la idea y conforme lo vas haciendo, pues lo vas pule y pule y pule y pule y pule. Yo creo que ese me salió 3 veces, lo tuve que hacer 3 veces más o menos y ya hasta la versión final, más o menos. Sí. Gracias, Carlos. El de atrás, que primero la levantó y luego tú. Adelante. A mí lo que me parece muy bonito de la poesía es que es muy difícil escribir poesía, publicar poesía, sin haber leído poesía, sin haberse sentido impregnado por la poesía. Sí. Bajo este contexto, mi pregunta es, ¿qué poetas a ti te han marcado? ¿En qué poetas tú piensas, escribes? ¿A qué poetas te gustaría parecerte, más o menos? ¿O de quién quisieras rectificar su estilo? Y es la primera que me importa. Y la segunda, si tú consideras que tu estilo propio tiene suficiente potencial como para crearte, que lean un poema y que diga los amorosos callan, o uno de los tuyos y sepan qué es de Sabines, o en este caso es el tuyo. Pero la segunda pregunta que no me interesa, la primera es más bien como cuáles son las personas de tu. Vale, pues empezando por la segunda, ojalá, estaría bien padre, ¿no? No lo sé, o sea, y al final yo creo que no solamente es cuando uno va y lo saca al mundo, ¿no? Al final también muchas de los jueces son las personas que lo leen, ¿no? Y al final yo lo hice con todo mi corazón y con todas mis ganas, por así decirlo, y ya si les gusta, si no les gusta, si lo comparten, si me hace de un hombre, ya no queda en mí, en ese caso, ¿no? Ahora, ¿qué poetas en específico? Sor Juana me gusta mucho, pero creo que una que me marcó mucho fue justamente de varios libros que me regaló Silvano, de una autora, de hecho es canadiense, pero tiene descendencia hindú, que es Rupi Kaur. Y justamente uno de los estilos a los cuales yo me quise asemejar fue a los de ella. Ella escribe en inglés y tiene unos libros que a mí me parecen, creo que tengo todos los libros de ella, ¿no? Y literal me parecen muy, muy buenos, y más que nada fue asemejarme a eso porque jamás había, uno, leído poesía en inglés, y dos, el estilo que ella tenía en especial. Y dije, como que esto me gustó, y cada vez que la leía me inspiraba mucho. Entonces, como fue mi punto de referencia, creo que muchos de mis poemas se trataron de asemejar incluso como a su ritmo. Sí, yo también pensé en ella cuando leí. Sí. Que ha influido a muchas personas. ¿Y qué? Que ha influido a muchas personas. Sí. También un problema porque Octavio Paz también influyó a muchos poetas y esos poetas pues, ahorita son menores, casi nadie recuerda. ¿Con qué? Que esos poetas que influyó Octavio Paz llegaron a ser menores, casi nadie se acuerda de ellos. Sí. Que no pudieron hacer es que Octavio Paz, sí, claro. Exacto, pero bueno, en fin, nada más, gracias. Claro, de nada. Adelante. Bueno, estabas comentando que todos tus escritos pues van saliendo poco a poco, ¿no? Sí. A lo mejor ves una planta o de repente ves o pruebas un alimento y dices, esto me recuerda a tal, ¿no? Ajá. ¿En qué momento empezaste a conceptualizar tu libro? Porque pues, digo, por el nombre, y como dices, en el jardín va teniendo ciertos conceptos como el de cempasúchil, como el de cactus, ¿y cómo los empezaste a conceptualizar en cierta planta? Pues a grandes rasgos uno, pues ya les dije al principio, me encantan las plantas, me encantan las flores, hasta cierto punto, por ejemplo, mi flor favorita es girasol. Dije, como es mi favorita, soy güera, dije, claro, queda perfecto, ¿no? Luego cactus es justamente para las heridas y a mí, aunque también me gusten, ¿no? Sé que es complicado, ¿no? Entonces se me hizo una buena analogía. Cempasúchil para los muertos, creo que es un poco obvio de por qué ocupas cempasúchil para los muertos, ¿no? De muertos lo demás. Tulipanes porque pues es la flor favorita de mi mamá, y peones porque me recuerda mucho al amor, por alguna razón se me hacen muy bonitas más que las flores, más que las rosas, por ejemplo. Ahora, en la conceptualización del libro del Jardín de los Recuerdos, yo primero lo que hago es que escribo, o sea, yo primero escribí todo, ni siquiera tenía una secuencia, ni siquiera tenía el nombre, ni siquiera tenía los capítulos, escribí, y después le empecé a hacer una estructura como, ¿y cómo puedo dividir el libro? Bueno, sé que hay unos que son para mi esposo, sé que unos son para mi mamá, sé que unos son para mí, sé que unos son para mí, pero de dolor, y así como que lo empecé a decir, y dije, bueno, ¿y ahora cómo le pongo, no? Y dije, pues tal vez, bueno, las flores, y pues tanto me gusta, ¿no? Y así lo empecé a estructurar, pero yo creo que la estructura la acabé en agosto del año pasado, y comencé el libro, repito, en finales de 2022. ¿Sí? Adelante. Bueno, yo tenía 2 preguntas. Sí, perdón. No. Vale. Y tú ahorita. Tenía 2 preguntas. ¿Qué tan difícil fue para ti escribir estas cosas fuertes, ya mencionando la justicia? ¿Qué tan difícil fue para usted pues tener esta recuperación espontánea? Porque precisamente son... Puedes hablar más alto, perdón. ¿Qué tan difícil fue para usted? Y
cómo tomó la decisión de escribir de eso, porque claramente, como lo mencionó, no eran cosas que pudiera expresarlas al público. ¿En qué momento decidiste expresarlas, externarlas para que conocieran su vivencia? ¿Y por qué? Pues yo creo, honestamente, de mi parte, no me costaba tanto escribirlas como me costaba decirlas. O sea, me costaba más decirlo en voz alta que escribirlas a cierto punto. Hay muchas cosas que luego he escrito y me las guardo y no hay ningún tema. Pero creo que la primera vez, por ejemplo, ya hablando de todo eso, creo que la primera vez que me di cuenta, como que de verdad dije, no, me pasó esto, fue cuando, creo que fue en 2017 o 2018 que vi un TED Talk que hablaba de abuso sexual infantil, ¿no? Y empezaban como que a dar los síntomas. Yo dije, espera, ¿no? Yo, sí, dije, creo que me pasó, ¿no? Y fue que me quedé así de, espérate un momento, ¿no? Y creo que no lo hablé en terapia hasta hace un año, por ejemplo, porque nunca, o sea, he estado como que diferentes años en terapia, pero como que nunca había salido el tema, y hace como un año justamente lo hablé y dije, no, pues esto pasó, ¿no? Y como que ya le di más orden y todo, pero justamente creo que fue más difícil, uno, creo que darme cuenta, porque pasaron años como que para darme cuenta de que eso sucedió, y luego más hablarlo con diferentes personas o diferentes seres queridos, por así decirlo, y ya luego escribirlo, ¿no? Porque al final, cuando yo lo cuento a algunas personas me sorprende de una manera mala, por así decirlo, que no soy la única. O sea, de que también muchas personas vivieron un buen de abuso sexual cuando eran pequeños, etcétera, etcétera. Entonces lo hablo y en vez de encontrarme como juzgada por las personas, veo también cuántas personas lo sufrieron. Y digo, pues es que no soy la única y también se debe hablar de estas cosas, ¿no? Porque son temas muy delicados y si lo hablamos en redes sociales, pues me banean, ¿no? O sea, porque censura, ¿no? Entonces también es esa parte, ¿no? Entonces, pues también es una parte no solamente para mí, sino también ponerlo allá afuera y también conectar con personas que también tal vez lo hayan pasado de esta manera. Entonces, más o menos ese fue mi proceso de todo, ¿no? No solamente de escribirlo. Más difícil se me hace decirlo en voz alta, sí. De nada. Primero que nada, muchas felicidades. Gracias. Y bueno, mi pregunta va relacionada a qué contraste encuentras. No solamente en ti, en relación a, por ejemplo, primero es la filosofía, en tu primer libro, en contraposición al segundo libro. Y si crees que exista una carencia tal vez poética dentro de la filosofía o una carencia filosófica dentro de la poesía o cómo es tu relación con ella. Pues bueno, el primer libro es un libro que escribí en 2022, creo, justamente porque me dio depresión, pero resulta que una depresión era trastorno de estrés postraumático. Yo, pero me di cuenta de eso después, pero justamente escribí eso porque era como un diario que yo estaba haciendo hasta que un día, creo que te lo presenté a ti o a Aranza, ya no me acuerdo si fue Aranza ¿y Aranza dónde está? No, ahorita está bien, pero se lo presenté en algún punto y me dijeron, está padre, ¿por qué no lo sacas? O tal, y dije, pues, órale va, ¿no? Entonces empecé a escribirlo, lo terminé junto con todo este proceso, ¿no? Y claro que hablo en ese libro de autores, por ejemplo, hablo de Cioran, hablo de los estoicos, hablo un poco de Camus, de Sartre, del existencialismo, ¿no? Y como que fueron autores que a mí me sirvieron mucho durante mi proceso, ¿no? Y aunque el libro es más como de analogías, más de metáforas, ¿no? Es como de cómo yo puedo integrar la filosofía a mi propio proceso de tener depresión y pues tener ganas de morirme, en pocas palabras, ¿no? El segundo libro, que es este ahorita, no tiene nada de filosofía así estricta de, bueno, les voy a hablar de Schopenhauer, ¿no? Pues no, ahí sí lo hice más libre y creo que me salí mucho de mi zona de confort porque yo no me sentía cómoda escribiendo algo así, porque dije, yo durante todos mis años académicos he escrito único y exclusivamente de otros autores y a veces parece que lo que nos valida dentro de la filosofía es citar a los más grandes de los más grandes de los más grandes para entonces decir, entonces lo que yo digo entonces sí tiene razón y que es válido, ¿no? Y aquí fue un punto de poderme dejar decir, ¿sabes qué? Yo lo voy a escribir porque me gusta, tal vez no tenga, ¿cómo se dice? Una rigurosidad académica, filosófica, técnica, pero eso es lo que a mí me nació hacer en este caso, ¿no? Ahora bien, creo que se pueden complementar muy bien, sí. ¿Por qué? Porque yo cuando hablo con mis alumnos les digo, la filosofía es una estructura mental para pensar y problematizar el mundo,
¿vale? Y con base en ello podemos crear diferentes cosas. O sea, la filosofía no está peleada con la literatura, no está peleada con la poesía en este caso, ¿no? Incluso muchos autores de filosofía hicieron poemas, ¿no? También hicieron novelas en este caso. Entonces cuando lo vemos que en realidad es muy rico y la filosofía no solamente se ve de una sola manera. No solamente se ve a través de un ensayo, a través de un método filosófico riguroso, ¿no? La filosofía se ve, ahí está Aranza, de una manera completamente diferente, ¿no? Entonces sí creo que hace falta un poco ser más interdisciplinar, y creo que ahorita en la maestría lo aprendí mucho, ¿no? Que metí cosas de sociología, metí cosas también de filosofía, de estadística, etcétera, etcétera. Dije, es que también esto tiene que ver, ¿no? Incluso una parte afectiva dentro de la filosofía que durante tanto tiempo la hacemos de un lado. Entonces yo creo que tanto la filosofía como las demás disciplinas, humanidades o no humanidades, ciencias, como lo quieran poner, necesitan como que tener esta comunicación entre ellas, ¿no? Yo creo que ahí pueden salir grandes cosas, pero esa es mi opinión. ¿Alguien más? Ah, sí. Sam. En una parte mencionas lo del autosabotaje. Sí. Justamente en un poema que dices como dedicado a ti, ¿no? Que eres tu mejor y tu peor enemiga a veces. Sí. ¿Cómo ha sido para ti el llegar a sobrepasar esa parte de ser tu peor enemiga, ¿no? O sea, el autosabotaje justamente, claro, cuando no te crees capaz de lograr ciertas cosas, pero aún así lo haces. Claro. Y al final como que eso te reafirma que sí puedes hacerlo. Sí. Pero ese proceso es el más difícil, cuando no crees que lo puedes hacer y cuando ya lo estás haciendo, ¿no? Claro. Es que yo creo que al final, creo que la inseguridad y los miedos siempre van a estar cada vez que hacemos algo, ¿no? Y a mí me ha pasado mucho, pero yo creo que me sentiría peor conmigo misma si no lo intentara. O sea, si ya me siento mal, me sentiría peor si no lo intentara en este caso. Entonces yo creo que justamente en este que hablo de que soy mi peor enemiga en este caso, es que muchas veces me pongo trabas o no creo en mí, pero al final de cuentas es lo que tú dices, ¿no? Lo hago y pruebo si sí lo puedo hacer o no. Y la verdad es que yo veo que he encontrado más cosas que he logrado haciéndolo, ¿no? Que sintiéndome un fracaso por hacerlas o por no hacerlas. Y mínimo, en el caso digo, pues lo intenté, ¿no? Entonces eso me hace como que me reafirma hasta cierto punto, ¿no? También algo que aprendí mucho también conmigo es hacer cosas por mí, ¿no? Algo tan sencillo como poder comer bien, poder dormir bien, ir al gimnasio, estar con mis seres queridos. Son esos pequeños actos que a veces parecen muy insignificantes, pero son actos pues muy, muy fuertes para mí, porque son cosas que luego no haces, ¿no? O que no te das cuenta, y ser consciente de eso y decir, aún así lo voy a hacer aunque tenga miedo, aunque tenga un montón de cosas. Yo creo que en estos últimos años que he metido a hacer filosofía y lo demás, creo que he visto más potencial en mí de lo que yo pude haber pensado en algún punto, y creo que eso a mí me da mucha más seguridad día con día, ¿no? Gracias. ¿Alguien más? Adelante. Ya por último. No, más, adelante. Hay obviamente una diferencia entre tu primer libro y tu segundo libro. Yo tengo una cita del primer libro que es de un capítulo que le llamaste irreemplazable. Mira, la cita es: si se cambiara esa maldita percepción que tenemos de dar una sobreimportancia a las personas, tal vez el dolor sería evitable y jamás volverías a llamarme irreemplazable. Me parece interesante porque ahorita uno de los comentarios que dijiste fue que el primer libro fue más un carácter filosófico, un poco más exponiendo cómo pasaste tal vez tu duelo, cómo pasaste esto que te acontecía, y el segundo es un poco más poético. Pero creo que con esta cita yo te diría, pues es que desde aquí se nota tal vez la poesía que puedes tener cualquiera de nosotros, o que cualquiera puede escribir poesía, solo que muchas veces hay la luz en el poeta de que es que tengo que hacer algo parecido a lo que haría, no sé, García Lorca sobre estas plantas, sobre el dolor. Cuando no, simplemente puedo plasmar lo que siento y puede llamarse poesía o no. Puede estar en prosa, puede estar en verso, puede estar en rimar o no, pero es poesía. A lo que voy es como, yo creo que en el segundo libro que escribiste es más un acto natural y es más un acto orgánico tal vez de lo que sentías, que algo más metódico que en el primer libro. Claro. Sí. Pero lo que te diría es que en el primer libro se nota más hasta cierto punto la desesperación o un poco el entenderte a ti misma en el proceso que llevabas del estrés postraumático. Claro. Y aquí es donde formulo la pregunta. En el segundo libro, ¿hablas del primer libro o haces referencia tal vez a estos procesos sucedidos del estrés postraumático, de la depresión? Es que si hubieras llegado temprano, perdón, es que hubieras visto que la primera parte fue desgarradora. No, pero sí,
Sí, hablo del primero, de hecho menciono el primero, pero también hablo del proceso de la depresión, por ejemplo, de cómo me siento conmigo, incluso a veces que todavía decía, es que porque sigo teniendo ganas de morirme, ¿no? Se supone que ya estoy bien, ¿no? No estaba medicada, eso era la cosa, pero sí, completamente, sí lo menciono, el primer libro en este caso, sí. A la próxima llega temprano. ¿Verdad? ¿Alguien más? Me llamó mucho la atención que mencionabas ciertos pasajes y demás, lo pulías. Sí. No sé si te da miedo o te has puesto a pensar que tal vez estés modificando el sentimiento que tenías cuando escribiste esa parte. Ya. Es decir, es porque claramente es una fotografía de ese momento, de ese sentimiento, el pensamiento y demás. Pero si lo pules, lo estás viendo con los ojos de ese momento, que fue posterior a cuando lo escribiste. Fíjate que siento que no, porque cuando lo he pulido, fíjate que lo he pulido más que nada en palabras, en puntos, en comas, en cómo lo bajo, en cambiar, por ejemplo, a veces hasta conectores, ¿no? Porque suelo ser muy reiterativa con las mismas palabras. Y luego cuando lo leo lo que hago es que lo voy modificando, pero tampoco ha sido una gran modificación, más que nada ha sido en puntos, en comas, pero justamente eso que tú mencionas, yo creo que el sentimiento sigue ahí porque recuerdo las cosas muy vividamente, ¿no? Entonces incluso a veces lo leo y digo, y me leo las cartas de mi esposo y digo, no, pero sí, o sea, yo creo que los cambios no son así tan profundos, sino que son más que nada unos cambios para que suene mejor, sea mejor escrito, tenga mejor ritmo, incluso, en este caso, por ejemplo, luego me dice, y luego digo, puntos, comas, puntos y apartes, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Pero más que nada han sido cuestiones de más técnicas, dígase de esta manera, más que de cosas de contenido. Y justo otro pensamiento, ¿qué tan importante es para ti separar la obra del autor? Bueno, en mis escritos es imposible, pero... Sí, claro. Pero, por ejemplo, estoy pensando tal vez en, no sé, Woody Allen, su vida personal respecto a sus obras. O sea, en lo personal, después de empezar a empezar a conocer la historia personal, sí me costó muchísimo no pensar en su vida personal viendo su obra. No sé. La pregunta es... La pregunta es ¿qué tan importante es para ti poder separar el autor de la... Yo creo que en filosofía lo que pasa mucho es, y luego me lo comentan, ¿no? Pero que muchos filósofos son misóginos, hay que cancelarlos, y yo, entonces me quedo sin carrera, ¿no? O sea, y creo que lo que mencionas es real, o sea, creo que hay una parte del autor que permea su obra por completo, pero a mí me cuesta mucho, por ejemplo, leer autores como Nietzsche sin leerlos con tono, o ver que está enojado en este punto, ¿no? Por ejemplo, Heidegger, que es un autor tan polémico del siglo XX porque fue nazi, ¿no? Entonces, hasta cierto punto creo que es importante entender en qué puntos es importante separar al autor de su obra, es decir, tiene cosas valiosas, tiene contenido que suma y no que resta, pero sin dejar de ser críticos incluso hacia su vida, ¿no? Y sin tampoco deslegitimar una cosa por la otra. Lo de Woody Allen sabemos que está terrible, ¿no? Por eso deja de ser un gran cineasta, yo no lo creo, por ejemplo, ¿no? Y ese es el tema, ¿no? Creo que claro que vamos a poner emociones y sentimientos densos dentro de esta situación, más incluso cuando los tenemos ahí, creo que a veces nos gustaría ser un poco objetivos en este caso, pero repito, hay autores que se pueden leer sin meternos en la parte personal y hay otros que dices, no, es que me tengo que poner personal para entender lo que está diciendo Nietzsche, porque la verdad es que sí está hablando en un momento de su vida donde la sífilis estaba dura, ¿eh? Entonces, sí, entonces yo creo que eso sería como el punto medio. Tratar de ser críticos con lo que leemos y también conocer al autor, pero sin que nos quite el valor que tiene el autor en sí mismo, sin dejar de ser críticos. ¿Sí? ¿Alguien más? ¿Dudas, preguntas? Marcos. Decías justamente con esta pregunta que en tu caso es difícil separar la obra de la autora, ¿no? Sí. Y muchos de los textos que ahora nos leías se sienten terapéuticos de algún modo, ¿no? Tú los hiciste probablemente como una especie de terapia para lidiar con las emociones y demás. Eso también te expone